Muy buenas tardes, amigos. Buenas noches. Los saluda Herbert Calderón, Senior Regional Vice President Grupo 8. También soy director del Comité de Seguridad Patrimonial Internacional de ASIS International. Tengo el gusto de estar con ustedes esta tarde y disfrutar este webinario que con mucho gusto lo hemos organizado por un tema tan interesante, importante y que es un día a día en nuestra región, en nuestra Latinoamérica, que es el patrimonio cultural. En esta oportunidad vamos a hablar de cuáles son los riesgos que enfrenta y bien han venido enfrentando el patrimonio cultural, que son piezas de museos, son restos arqueológicos, son ciudadelas, son iglesias, son restos, etcétera. Todo ello que tiene un valor cultural y un valor muy importante para cada nación. Entonces, en esta oportunidad tengo el honor de presentar a tres distinguidos ponentes, que son dos colegas ecuatorianos y uno peruano, que lo voy a presentar a continuación, quienes desde su punto de vista y su experiencia personal nos van a explicar y nos van a hablar de cuál ha sido su preocupación, cuáles son las soluciones que han encontrado en el desarrollo y en la gestión de este patrimonio y qué apoyo en cuanto al Estado o la ley la han encontrado y cómo lo han resuelto. Un tema muy importante y que no se está abordando en su debida dimensión. Esta es nuestra primera actividad. Vamos a tener otras más durante el año, en la cual vamos a invitar ponentes de diferentes países de nuestra región, de nuestra Latinoamérica. Y si ustedes están interesados, me pueden escribir y podemos formar un grupo para trabajar en esto que es muy importante, en el cual todos estamos involucrados, porque todos somos parte del patrimonio, cerca de nuestras casas, nuestros hijos, cuando vamos de paseo, cuando visitamos una ciudad, a veces vemos que hay ausencia de ciertas medidas que pueden permitir la mejora y pueden permitir la conservación de ese bien tan importante que tiene mucho valor y que es parte de nuestra cultura. Sin más preámbulo, paso a presentar a los distinguidos ponentes. Primero tenemos al ingeniero Galo Pazmiño, él es ecuatoriano, es ingeniero en ciencias de la seguridad, con un diplomado en anticorrupción, mención en la ISO 37000. CPO también, con amplio conocimiento en la administración, desde gerencias y direcciones de seguridad, auditoría, inteligencia, contrainteligencia, operaciones y logística de empresas públicas y privadas. Él ha laborado en empresas públicas y servicios postales del Ecuador y desde ese punto de aplicación nos va a mostrar un aspecto que muy pocos los conocíamos, yo particularmente no lo sabía, que todo el proceso que se hace para resguardar, para enviar, para recibir los envíos internacionales y nacionales de patrimonio cultural. Hay unos procedimientos y una normativa que él nos va a explicar muy claramente. Muchas gracias, Galo, bienvenido. Tenemos a Cristian Bernard, CPP, reconocido internacionalmente en gestión de seguridad integral, con 30 años de experiencia en el rubro, tanto en el Perú como en el extranjero, graduado en reconocidas instituciones internacionales, Universidad de Comillas España, Estados Unidos, licenciado en Administración de Empresas, tiene la especialidad en telemática y es físico-fisiólogo forense. Es conferencista de congresos internacionales, empresas privadas y catedrático en el área de operaciones en Centrum Católica. Actualmente es CEO de la consultora de gestión de riesgo BSC y socio fundador del proyecto DAC, Diálogo, Asesoramiento y Capacitación, y presidente actual del capítulo ASIS Perú en el periodo del presente año. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por estar con nosotros. Él, como consultor de riesgos, ha también hecho evaluaciones de instalaciones, ciudadelas, museos relacionadas con el patrimonio cultural y tiene también mucho que comentarnos sobre los riesgos y la aplicación y la existencia de las leyes que respaldan la conservación de este patrimonio. Gracias, Cristian. Tenemos también al magíster Germán Terrero Naranjo, ecuatoriano, ingeniero en seguridad, convención en seguridad pública y privada, magíster en prevención y gestión de riesgos del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, director de seguridad y transporte del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Pichincha. Bienvenido, Germán, muchas gracias por estar con nosotros. Él nos dará su punto de vista y su experiencia también a las instalaciones, museos, donde él ha tenido la oportunidad de trabajar, intercambiar experiencias y
gestión totalmente positiva en cuanto a la protección de nuestro patrimonio. Bienvenidos, distinguidos profesionales, y le doy la palabra a Galo. Galo, tienes todo el auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Ya, perfecto. Voy a compartir una presentación. Correcto. Bueno, buenas noches con todos. Les saluda Galo Pazmino, como ya lo comentó Herbert. Gracias por la invitación. Continuando con el tema de riesgos sobre el patrimonio cultural, hay que tener algo bien claro en la región de América Latina y el Caribe. Posee un patrimonio natural y cultural de gran riqueza. Por ello se ha ratificado convenios concernientes a la protección del patrimonio cultural, desde la obligación de identificar y proteger y conservar el tema del patrimonio cultural. Pero antes de eso hay que tener algo bien claro. ¿Qué se entiende por el tráfico ilícito de bienes culturales? El tráfico ilícito de bienes culturales es la comercialización ilícita de estos bienes, del patrimonio dentro y fuera del país, ¿mediante qué? La falsificación de obras de arte, alteración de bienes culturales, excavaciones ilegales y la conformación de mafias organizadas. Hoy, dentro de una dinámica social globalizada y tomando en cuenta el crecimiento del nivel de operaciones del crimen organizado transnacional y sus repercusiones, hay una gran interrelación de los organismos de control, la cual funcionan principalmente con dos ejes, que básicamente son la cooperación judicial internacional, la política internacional frente a los demás estados y organismos internacionales. Como ejemplo, aquí en Ecuador. En Ecuador trabajan articuladamente la Fiscalía Nacional del Estado, la Interpol, el Instituto de Patrimonio Cultural, Ministerio de Patrimonio Cultural, las aduanas del Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos nacionales e internacionales. Una problemática grande es la transportación de estos bienes culturales robados. Estos se dan por fronteras, se dan por aeropuertos, se dan por puertos, pero específicamente se dan el servicio de mensajería y los operadores designados de cada país. Sin cambio al destinatario, en cambio a su destinatario, no lo pueden dar un proceso penal o un proceso judicial, porque las piezas quedan detenidas en el país de origen, en este caso en Ecuador. Como es conocimiento de ustedes, la semana anterior, prácticamente a finales de mes de mayo, fue robado el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Es un patrimonio cultural que estaba en la iglesia de Nueva York, en Brooklyn, valorado en $2 millones. Aquí nace la importancia de las acciones de Interpol, que tiene presencia en 195 países, que es la mayor organización policial, que generan e intercambian información relativa a investigaciones policiales. Como pueden ver ahí, tenemos los afiches que ellos nos notifican a todas las instituciones o a todos los países miembros, donde nos dan a conocer todas las piezas patrimoniales que han sido sustraídas a nivel mundial. Otro riesgo colateral que conlleva el tema del tráfico patrimonial a través de la mensajería o los operadores designados está en investigación, y es la presunción del tema de lavado de dinero. Como pueden apreciar en las fotografías, hemos encontrado algunos envíos postales que contenían dinero camuflado entre estos envíos, entre los artículos de los envíos. Las investigaciones que me han manifestado es la presunción de envíos que sí han podido ser entregados a sus destinatarios. Y ese es el tema de los pagos que están generando, porque este tipo de dinero a través de los bancos o entidades financieras es muy complicado el tema de poder ser gestionado. Ahora bien, también es el tema de los envíos postales que se ha detectado armas y municiones, sustancias psicotrópicas, pero más allá es el tema también de cómo trasladar los bienes patrimoniales
a través de los correos o aeropuertos. Aquí en el Ecuador se lo puede generar mediante las autorizaciones de salidas, que corresponde a qué. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de aquí del Ecuador genera el registro inventario con sus técnicos y emiten las respectivas autorizaciones de salida del país, sea de un bien patrimonial o sea una réplica del bien patrimonial, en la cual se detalla el por qué sale, a dónde sale, el tiempo que va a salir y el responsable del tema de la salida. Ahora, hay algo muy importante. Para proteger y conservar los bienes patrimoniales, ¿qué es necesario? Es necesario promover políticas, mecanismos y disposiciones legales para la identificación, registro, protección y vigilancia de los bienes patrimoniales. De igual manera, generar difusión y divulgación para la protección y control de estos bienes patrimoniales. Y lo más importante, generar capacitaciones, cursos de capacitación e intercambio de experiencias con la participación de grupos especializados, como por ejemplo la Interpol nacional e internacional, el tema de aduanas, el tema de fiscalía, Ministerio de Relaciones Exteriores, pero sobre todo crear conciencia del valor cultural y el significado e importancia de los bienes culturales mediante la educación, la divulgación en todos los centros de formación. Como les comentaba, el tema de los servicios de mensajería es bastante complejo con el tema de riesgos patrimoniales. Hay muchas leyes que nos apoyan, hay organismos como la UPU, ULUPAEP, que es el organismo que nos regula a los operadores designados de cada país, dándonos políticas y dándonos ciertas normativas de seguridad para tratar de evitar y prevenir la mala utilización del servicio postal. Eso sería en torno a lo mío, enfocado al transporte ilícito de bienes patrimoniales a través de mensajería y courier. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto les estaré aclarando. Muchas gracias, Galo. Excelente tu presentación y directamente a lo que nos interesa saber. Muy objetiva. Y las preguntas las guardamos para el final y queridos colegas, amigos que están conectados, pueden así enviándolas por el chat y nuestros ponentes pueden ir contestándolas. Muchas gracias. Les Gracias. cedo la palabra a Cristian Barnard, por favor, para que él nos presente su experiencia como consultor en museos y otras instituciones de seguridad de bienes patrimoniales. Gracias. Adelante, Cristian. Gracias, Herbert. Gracias a todos, gracias por la oportunidad de estar el día de hoy y hablar este tema que es bien interesante. Lo que les voy a pedir es de que pongan en vista la opción de que se vea en pantalla grande la persona que habla, para que puedan ver la presentación, porque la presentación está sobre el video. Ok, vamos a hablar sobre riesgos del patrimonio cultural en Latam, específicamente, por supuesto, en Perú, ¿no? Lo que me toca a mí hablar. Quiero decirles de que es cierto lo que dijo Herbert. He hecho la gestión de riesgos del Museo del Banco Central de Reserva del Perú, la gestión de riesgos del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que es uno de los museos más importantes que tenemos en el Perú. He realizado también investigaciones sobre robo de piezas de oro, robo de piezas de cerámicas y también de piezas de pinturas. ¿Ok? Entonces, toda esa experiencia que he tenido en ese tiempo, la voy a ir comentando, porque realmente cuando hice por primera vez una gestión de riesgos de esta magnitud sobre el patrimonio cultural, me encontré con un mundo totalmente diferente. Un mundo en el cual yo entraba con todas mis herramientas, con todos mis estándares, y ¿qué pasó? Me encontré con que se necesitaba saber un montón de cosas para poder gestionar riesgos sobre el patrimonio cultural. No solamente hay que conocer seguridad física, seguridad de la información, análisis de riesgos, metodologías, no.
Es un mundo aparte y se los voy a demostrar. Pero para entrar a ese mundo, y quiero que me acompañen, quiero explicarles que lo primero que aprendí fue lo siguiente. ¿Cuáles son las categorías de patrimonio cultural que tiene el Perú? ¿Ok? Esas categorías, ustedes saben que nuestros países en Latinoamérica somos muy ricos en patrimonio cultural. Entonces, está dividido en categorías. Y la gestión de riesgos que uno hace sobre el patrimonio cultural hay que hacerla dependiendo de la categoría del patrimonio que uno esté evaluando. ¿Cuáles son estas categorías? Son sencillas. La primera es gestión de riesgos sobre patrimonio material inmueble. ¿Cuál es el inmueble? Ruinas, por ejemplo, estructuras, infraestructura, monumentos. Eso es el patrimonio material inmueble. Es un mundo aparte en cuanto a seguridad física, en cuanto a gestión de riesgos. ¿Ok? Poco a poco vamos a ir hablando de este tema. La siguiente categoría es el patrimonio material mueble, que son las piezas pequeñas, pueden ser cerámicas, piezas de piedras preciosas, pueden ser las piezas que estamos viendo, máscaras, oro, plata, cobre, todas las piezas que se pueden mover, que son trasladadas de un museo a otro, o se trasladan al extranjero. Y más que nada, el patrimonio material mueble es aquel patrimonio que lo podemos ver y podemos apreciar. Y dada la experiencia, porque he entrado a estos recintos, les comento que el patrimonio material mueble que vemos no es ni siquiera ni el 3% de lo que existe en los almacenes. Lo que vemos es muy poco realmente. Hay muchísimo material perfectamente bien custodiado, ¿ok? Me refiero a mantenido en los almacenes de nuestro el Ministerio de Cultura, de los museos, que no se saca, que no se ve al público, y algunas veces un porcentaje de eso sale en ocasiones especiales. El resto está guardado. También tuve la oportunidad, lo que ven acá en esta imagen, es una máscara de las ruinas del Señor de Zipán, muy famosa. Tuve la oportunidad de trasladar las piezas del Señor de Zipán desde Chiclayo, cuando yo fui gerente de una sucursal de una empresa allá, hacia Lima, y desde Lima la volví a recibir y la trasladé nuevamente a Lambayeque, donde sucede. Es un dispositivo muy interesante. Es un dispositivo que no solamente hay que tener temas de seguridad física, de seguridad de entorno, sino también del manejo de las propias piezas, ¿ya? Ese es el patrimonio material mueble. Vamos a ver el siguiente, el patrimonio inmaterial. Lo que vemos es algo único en cada país. ¿Cuál es el patrimonio inmaterial? La cultura, las danzas, la comida. Ese es el patrimonio inmaterial que tenemos que también resguardar. Otro ejemplo de patrimonio cultural es el subacuático. Esa figura que ven ahí es cierta. Eso fue ubicado en el lago Titicaca, en el Perú. ¿Ok? Entonces, el patrimonio cultural subacuático también tiene sus formas de control, porque hay mucho patrimonio cultural subacuático que no está a la vista del público, pero que también hay que protegerlo, porque también hay agentes y amenazas contra este patrimonio cultural. El patrimonio industrial, por ejemplo, ahí tenemos el tren más alto del mundo, ¿ok? Eso también es parte de lo que uno tiene que gestionar con tema de riesgos. O sea, patrimonio no solamente son piezas arqueológicas, también es el patrimonio industrial del país, y eso está debidamente colocado en la gestión que hace, en este caso en el Perú, el Ministerio de Cultura. El siguiente patrimonio es el documental. Fíjense qué interesante. Es toda la historia que tenemos en documentos hasta el día de hoy, que tiene que tener un resguardo, porque es información importante que data desde los inicios de nuestra vida colonial. Amenazas. Acá viene la primera parte. Cuando he hecho esta gestión de riesgos, es bien interesante, ¿no? Porque lo primero que aparece es, bueno, para el patrimonio, amenazas naturales, evidentemente. ¿Cuál es? Sismo, pues, lluvia, ¿no? Y también amenazas humanas.
Pero ahí nomás, en esta pequeña parte, porque recién estamos entrando al tema, fíjense, tenemos el sismo, sí, pues, ok, eso es conocido, pero también es el asolamiento, o sea, los rayos de sol, los cambios de temperatura bruscos, como aparece ahí, la erosión por el viento, erosión por lluvias, la humedad, las inundaciones, los incendios forestales y las avalanchas. Entonces, no solamente tenemos que gestionar el riesgo bajo tres amenazas conocidas. Tenemos que aprender y tenemos que ver el entorno de qué tipo de patrimonio se encuentra en qué entorno para poder gestionar ese riesgo. Ahora nos vamos a las amenazas humanas. Amenazas humanas, robo, uno dice, ¿no? Hurto, la intrusión para robar, el vandalismo, perfecto. Pero no solamente es eso. Tenemos que gestionar riesgos con respecto a la polución, a la basura que dejan las ciudades, la expansión agrícola, el tráfico ilícito, la indiferencia ciudadana ante el patrimonio nacional, la minería informal y la negligencia de las autoridades. Entonces, ¿se nos abre el panorama? ¿Se hace más difícil la gestión? Sí, se hace más difícil la gestión. Sumado a los siguientes agentes. Uno tiene que ver cuáles son, en la gestión de riesgos del patrimonio, uno tiene un norte, y ese norte es el siguiente. Primero, para lo que es agentes de patrimonio, todo lo que conocemos va, pero también hay 10 agentes que tenemos que tener en cuenta de deterioro. Tenemos, en lo que es patrimonio cultural, las capas de protección se dividen en 6 para un recinto. Hay 3 tipos de riesgos que se tienen que ver entre las amenazas naturales, las humanas, y la otra, ¿cuál es? Los agentes de deterioro. ¿Me entiendes? Por eso son 3 tipos de riesgo. Nos va cambiando un poco el esquema. Para analizarlo se hace con una escala que se llama el ABC. Es muy sencilla, pero hay que tener la información. Para evaluar los riesgos, sí, entramos con nuestras fórmulas matemáticas, la ecuación del riesgo, todo lo que conocemos para evaluar con técnicas validadas. Y para tratarlo, hay que tratar los agentes de control, las capas de control, y de ahí se monitorea y nuevamente se vuelve a revisar con el ciclo de calidad. Entonces, de todo esto no puedo hablar en 15 minutos definitivamente, pero voy a hablar de lo más importante. ¿Cuáles son? Apréndase cuáles son los agentes de riesgo. Son 10 agentes de riesgo, ¿ok? De los cuales uno solamente es lo que nosotros pensamos, nosotros como seguridad a veces pensamos que tenemos que tratar, las acciones criminales. Hay más, hay fuego, agua, peste, polución, disociación. Les voy a explicar uno por uno rápidamente para que vean de qué se trata. Robo, vandalismo, lo conocemos. Las personas que roban un bien con necesidad de venderlo o bienes a pedido o mafias internacionales, etc. Cuando yo hice la gestión de riesgos, una de las cosas realmente que me sorprendió es que las piezas que están en exposición no son las piezas que se buscan más robar, por si acaso. Esa es la que tiene la mínima, las piezas de exposición al público son las que tienen menos probabilidad de robo. ¿Saben ustedes cuáles son las piezas que sí se buscan y se roban? Son las piezas que se encuentran almacenadas en los almacenes. ¿Ok? Entonces, cuando yo hice esa parte de gestión de riesgo, me dijeron, sí, está bien, Cristian, está bien, esta es la probabilidad, la exposición, las consecuencias, perfecto. Pero lo que yo necesito, mi preocupación mayor, no es tanto lo que está en exposición, porque eso está resguardado. Lo que me interesa es lo que tengo guardado, que me falta resguardar y que no tiene medidas de seguridad, y es cierto. Ok, eso es lo que se trabaja. Se trabaja de adentro hacia afuera, no es que se deja lo de la exposición. La siguiente, daños por fuerza física directamente a los objetos provocando rotación o deformación. Muy bien, podemos proteger, podemos poner seguridad física, podemos poner sensores de movimiento, podemos poner sensores infrarrojos, láseres, etc. Pero está bien,
esta es una pieza en exposición, me dicen, ¿no? O esta es una pieza que está resguardada. Mi mayor probabilidad es que el manipuleo de mi gente me haga que la pieza se rompa, me haga que las piezas se tengan una rotación, una deformación. Hay más riesgo de deformación por el manipuleo de las piezas que del robo. Entonces, eso hay que adicionarlo a nuestra gestión de riesgos. Hay que ver robo y hay que ver también daños por fuerza física, que es lo que más probabilidad tiene las piezas arqueológicas resguardadas en tener algún tipo de problema. El fuego, evidentemente, es algo que tenemos que tener en cuenta como seguridad física, pero también se encuentran con una serie de particularidades, porque inclusive en una remodelación que hubo, tuve que objetar el tema de agente limpio para muchas zonas de un museo, por la sencilla razón de que, primero, de que no estaban colocando las puertas, no era un lugar sellado. Segundo, que eso no se podía lanzar cuando había público. Entonces, ¿para qué pones un tema de agente limpio? Por el tipo de agente que estaban colocando. Tercero, tiene que tener las personas un instructivo antes de entrar al recinto, por si acaso hay un incendio y se lance la gente limpio, porque la gente se puede ahogar, entran en pánico y destruyen todo y la gente se muere. Entonces, todas esas pequeñas cosas que para una instalación, una empresa industrial son válidas, acá cambia totalmente en lo que es gestión de patrimonio. Es muy diferente utilizarlo para lo que son patrimonio cultural y museos. La siguiente, la radiación UV. Imagínense solamente ese caso. Lo que están viendo ahí es este caso que ven acá. Es bien interesante. Cuando, para resguardar ese ambiente, ¿ok? Con esa pintura, se le coloca el pin, se le coloca un pin detrás de la pintura para que suene una alarma si es que alguien la quiere sacar. Tiene un sensor de movimiento, tiene sensor de vibración abajo, a los costados, ¿ok? Y también de radiación UV, que es lo que más le importaba al cliente, ¿eh? Yo quiero mi medidor de radiación UV. Ya, entonces ahí va a ir. No, pero ahí entra la otra área. La otra área es el área de exposiciones. ¿Qué podemos hacer con el área de exposiciones? Te dicen, Cristian, está bien, yo quiero todos esos sensores y sobre todo mi radiación UV, pero no quiero que se vea. Entonces, eso de ahí se tiene que cambiar. Tienes que colocarlo de una manera que no se vea porque el área de exposiciones ingresa, son varias áreas en un museo y te dicen que eso tiene que estar la vista limpia. No tiene que haber agentes que distraigan ni que destruyan la visión del patrimonio cultural. Aspecto también que uno tiene que tener en cuenta. La humedad relativa. La humedad, sinceramente, es un tema que lo vamos a explicar con la disociación, ahora que ya estamos por terminar, porque la humedad relativa es un riesgo que deteriora todo, ¿ok? Todo. Entonces, hay que tener medidas para poder hacer esto. Y no solamente nosotros como expertos en seguridad. Este es un tema que se trabaja con otros técnicos, con otras disciplinas para poder lograr que la humedad relativa sea la que demore más en deteriorar el patrimonio cultural. Esta es la disociación. La disociación es un riesgo natural, aunque no lo crean. El riesgo de disociación es un riesgo natural que se explica de que las cosas se deterioran por sí solas. Las piedras se deterioran por sí solas a lo largo de los años. En este caso, esto es Machu Picchu y lo que ven ahí es un líquen, es un hongo. Y esos hongos aparecen por determinadas temperaturas, momentos en el tiempo, y no puedes hacer absolutamente nada. Ese es un tema de disociación que también se trabaja en gestión de riesgos del patrimonio y que también lo trabajamos nosotros. O sea, miren, no solamente vemos temas de robo, fraude, estas cosas, también aprendemos y tenemos que atacar estos temas, porque cuando uno hace una gestión de riesgos de patrimonio cultural, tiene que tener en cuenta todas estas amenazas y todos estos riesgos y cómo tratarlos. Son muchos los retos que deben enfrentarse realmente para la gestión de riesgos de patrimonio cultural. ¿Cuál es el secreto para hacerlo? Primero, analizar el entorno de cada uno de los del patrimonio que estamos gestionando, porque no vamos a hacer todos de frente, ni dos a la vez, generalmente uno agarra algún tipo de patrimonio.
la revisión de todos los estándares, pero no solamente los nuestros, sino también los estándares que tienen cada una de las áreas en este caso del patrimonio cultural, porque ahí se hace un mix para poder hacer una correcta gestión de riesgos, ¿sí? Como se los he estado explicando. Luego, analizar los riesgos con metodología cuantificada y ¿saben qué? Al final de todo, consensuar el trabajo con todas las áreas para que todos queden contentos con la seguridad que se está, planteando para todos los agentes, por lo menos para los 10 agentes que les acabo de mencionar. Y termino mi presentación con este hermoso collage del Patrimonio Nacional del Perú, en donde hay mucho trabajo que hacer, pero teniendo en cuenta las particularidades que les he dicho. Cualquier pregunta, al final. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Muy interesante tu presentación. Has abarcado todos los aspectos a pesar del tiempo. Sin embargo, el tema es muy amplio. Y colegas, aprovecho de invitarlos, los que estén interesados me contactan. Tenemos un grupo de WhatsApp de Patrimonio Cultural en Latinoamérica y tenemos bastantes cosas que ver, bastantes retos, temas que compartir, temas que sumar, hacer sinergia. Hay bastante que conversar. Como ustedes ven, el tiempo es limitado y el tema es bastante amplio. A continuación le cedo la palabra a Germán y nos va a hacer una presentación en cuanto a su experiencia también, a piezas, obras de arte, museos, en su carrera como profesional de seguridad. Gracias, Germán, por estar con nosotros. Adelante. Gracias, Herbert. Buenas noches con todos. Mi nombre es Germán Terreros, soy ingeniero en seguridad. Tengo la oportunidad de trabajar en el sector público, en un gobierno seccional acá en mi país, en Ecuador. Y con ello, pues bueno, me ha tocado aprender mucho sobre el tema del patrimonio cultural y cómo protegerlo, ¿no? Cómo implementar medidas de seguridad y demás. Bueno, quiero empezar con una definición del patrimonio cultural en Ecuador, que no difiere mucho de lo que nos dijo Cristian, en el que, claro, Ecuador cuenta con tesoros arquitectónicos y artísticos y edificaciones patrimoniales, obras de arte y bueno, todo lo que se puede considerar dentro de lo que sería el patrimonio. Estas expresiones se han construido a lo largo de la historia y reflejan la identidad de nuestro país. Piezas conservadas y vivas y cada una de ellas tiene un valor incalculable. Es decir, que prácticamente nosotros, por más que podamos determinar, como bien lo dijo mi colega Galo, de una cuantía muy grande, pues la verdad es que cuando ya trabajas en esto y brindas protección a estas piezas y obras de arte, pues te das cuenta que realmente es algo incalculable. Nuestro país de Ecuador, pues está declarada algunas ciudades como Patrimonio Cultural de la Humanidad, precisamente por el tema del patrimonio, ¿no? Quito, Cuenca y Loja, las principales ciudades que han sido declaradas como patrimonio y muy ricas en todo el tema de los museos, en todo el tema de las edificaciones, en todo el tema del uso de las técnicas estas del pan de oro, que ya les voy a explicar luego cómo funciona. La clasificación del patrimonio, pues también eso ya lo mencionaron, pues bienes materiales o tangibles, inmateriales o intangibles y los bienes naturales. Esa es la única clasificación que nosotros mantenemos aquí en el Ecuador. Me llamó mucho la atención la clasificación que lo tienen en el Perú, pues abarca un poco más. A nosotros nos falta un poco más de trabajo en ese sentido, solo mantenemos estas tres clasificaciones. Y bueno, nuestra Constitución del Ecuador, pues lo que nos dice es que toda obra patrimonial es propiedad del Estado, ¿sí? Y por ello se asume la responsabilidad de garantizar el derecho a la propiedad hacia el Estado y la custodia del patrimonio de la nación. Eso también hay que tomarlo muy en cuenta porque con esta base legal es de donde yo parto para brindar todo el tema de la protección desde desde el ambiente público, ¿no? Desde el tema del servicio público. Ahora,
El material cultural, material o tangible, que realmente es el caso que me ocupa a mí, es una expresión de la cultura a través de grandes realizaciones materiales. Estos son muebles e inmuebles. Vamos a hablar de material tangible, como son los cuadros, como son las cerámicas precolombinas, como son, qué sé yo, piezas arqueológicas encontradas, esos serían los muebles. Y los inmuebles, pues, como todos sabemos, edificaciones, monumentos y demás. En ese sentido, pues aquí yo les he puesto un collage en el que podemos ver toda esta clasificación y lo más representativo, ¿no? de nuestra cultura ecuatoriana. Ahora, ¿qué tenemos en Ecuador para proteger nuestro patrimonio? Aquí también hay que tomar en cuenta que, como les decía, desde el ámbito público, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos la creación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, tenemos una ley de patrimonio, un reglamento a la ley, tenemos un ministerio y que todas estas instituciones de Estado y estas herramientas que tenemos pues han ido evolucionando, ¿no? Hasta el año 2018 en que inclusive se conformó un consejo sectorial como una entidad adscrita al Ministerio de Cultura. Pero en sí, ¿qué tenemos? Tenemos un Ministerio de Cultura y Patrimonio, tenemos un Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y una ley de patrimonio y reglamento a la ley. Como ustedes recordarán, pues mi colega Galo mencionó sobre el Instituto Nacional de Patrimonio y el Ministerio que estaban interrelacionados directamente con la Fiscalía, y con demás organizaciones de Estado para evitar el tráfico ilícito. Y sí, esa es una de las principales amenazas que tenemos y en eso pues hemos estado trabajando. Ahora, ¿cuál es el proyecto institucional principal del Instituto Nacional de Patrimonio? Es el diseño y la implementación de un sistema de gestión de áreas arqueológicas. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta gestión? Lo digo estamos porque dentro del gobierno seccional nosotros también participamos de esto brindando nuestro contingente en razón de que también hay una normativa legal que la responsabilidad de esta custodia se le encarga a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, se implementaron centros de investigación de la memoria en el patrimonio cultural y territorio, la línea de fomento de la memoria social y del patrimonio cultural y el apoyo a los procesos de promoción e innovación y emprendimientos del patrimonio cultural. Esto hizo que dentro de este sistema de gestión, como en todo sistema de gestión, se genere una cadena de valor, el cual inicia con la investigación, la conservación preventiva, la conservación y salvaguardia y la transferencia del conocimiento. ¿Cuál es el caso que me ocupa a mí principalmente como profesional de seguridad y dentro del cargo que ocupo? Es la conservación preventiva, perdón, y la conservación y salvaguardia. Ahí es donde entra la seguridad y protección. ¿Para qué? Para luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales, que bien lo mencionó mi colega Galo, para evitar el robo, destrucción y daño de cuadros y litografías o esculturas. Hay que tomar en cuenta que las litografías, aunque no parezca, son los bosquejos previos a la obra de arte final, previos al cuadro final, en los que también tiene un valor, porque es de donde el artista partió para exponer ya su cuadro, ¿no? Entonces esto también está expuesto a un tráfico ilegal. Deterioro acelerado de las composiciones de las obras de arte, y ahí tomo yo mucho lo que dijo Cristian, pues nosotros tenemos que trabajar en todo riesgo, tenemos que trabajar sobre todo lo que puede pasar en las obras de arte en base al asesoramiento, porque no de todo nos vamos a ocupar, no somos profesionales en todo ámbito. Y la destrucción y daño de edificaciones, murales, monumentos y esculturas. Ahora, dentro de este aspecto legal que les había mencionado, se transfiere la competencia para preservar y mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir espacios públicos para estos fines. Aquí es donde entran los temas de seguridad ciudadana, entran los temas de seguridad pública, entran los temas de seguridad física y toda una arista de seguridades que nosotros tenemos que tomar en cuenta para brindar esta protección a los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales. Dentro de mi área de competencia, en la parte de la provincia de Pichincha, la ruralidad. ¿Cómo vamos a empezar con monumentos y parques?
aquí yo me he permitido en realizar un collage de monumentos, pero lo que quise mostrar aquí realmente es qué es lo que pasa con los monumentos del momento de la protesta. ¿Cómo es la destrucción de los monumentos? ¿Cómo es la agresión hacia el patrimonio en el momento que existe una protesta social? Y la forma en que nosotros podemos protegerlo, ¿sí? Aquí voy a mencionar un poco de lo que es en base a un cuadrito, como el tema principal, pues era el tema de riesgos, pues hay que de ley incluir amenazas, la pérdida y la medida de seguridad para evitar estos riesgos. Ahora, la amenaza principal para un monumento, de lo que nosotros hemos podido identificar, es la acción vandálica, una, por diversión, y la otra como una forma de protesta y la expresión urbana, ¿sí? ¿Qué consideramos como diversión? Muchas de las veces encontramos a Simón Bolívar en su caballo y le pintaron bigotes. Y de ahí viene la ridiculización del monumento, ¿sí? Y lo otro, pues, la expresión urbana. Tenemos un monumento y la forma en que nosotros podemos hacernos notar es a través del grafiti. Son expresiones urbanas. Y por ello, luego nosotros vamos a ver cómo en los temas de seguridad ciudadana, en cambio, tratamos los asuntos de las recuperaciones de espacio público y la apropiación del espacio público, precisamente para evitar este tipo de agresiones. Y como les mencionaba, las acciones vandálicas por protestas sociales. La pérdida, robo de partes del monumento. Nosotros acá en Ecuador tenemos a un personaje muy representativo que se llama Juan Montalvo, pues innumerables veces le han robado la pluma en el parque donde él está. Tenemos los grafitis. Bueno, realmente el grafiti no es que represente una pérdida. Lo que sí representa la pérdida es la limpieza de esto, el pintarlo nuevamente, la recuperación de todo esto, la ridiculización, la destrucción y el deterioro natural. Para eso, ¿qué tenemos? Tenemos el diseño de protección de seguridad sumado al CPTD, un plan de respuesta, la recuperación del espacio público que viene responsabilidad de los gobiernos autónomos con actividades sociales, la apropiación del espacio público ya con actividades culturales como tal, que aquí viene el tema de, en cambio, lo intangible, ¿sí? Que al final hago una mención sobre eso. La seguridad pública con la videovigilancia que nosotros disponemos acá con el ECU 911, el ejercicio del control y el orden público que lo hace la Policía Metropolitana y la Policía Municipal, el apoyo de la Policía Natural, de la Policía Nacional y claro, el plan de mantenimiento del gobierno autónomo. Cada una de estas con su responsable directo y dentro del campo que le ocupa a cada uno. Pues yo precisamente como profesional en seguridad quizás no me voy a ocupar del plan de mantenimiento porque no es mi área de competencia, pero sí en sugerir o determinar acciones para el control del acceso, por ejemplo, a estos lugares. Aquí tenemos una ilustración en la que inclusive las partes de recuperación del espacio público se han tornado ya en una exageración. Y eso es porque realmente no, como culturalmente no nos hemos podido apropiar del espacio público. Sí, tenemos parques en los que se supone que el parque debe estar abierto al público para que el público pueda disfrutar del monumento, pueda disfrutar de un espacio en el que, claro, como nosotros podemos ver aquí, podemos identificar un espacio defendible, podemos identificar árboles, podemos identificar un sinnúmero de cosas que hacen referencia al CPTD y también al diseño de protección, porque aquí vamos a encontrar una cámara del ECU 911, vamos a encontrar postes con iluminación y demás, pero la cultura se ha ocupado tanto de destruir este bien que nosotros ya, por ejemplo, aquí, como podemos ver, está ya cerrado el parque. Tenemos cercos de protección perimetral para que no exista el acceso al parque, ¿sí? Y esto nos ha generado un fenómeno, que la gente en lugar de poder ingresar al parque y realizar actividades propias de apropiarse de este espacio, de sentirlo como propio de ellos, más bien se quedan sentados afuera y ya no le dan la importancia al monumento, no le dan la importancia a ese patrimonio. Y eso lo conlleva al desconocimiento cultural y al que me importismo de lo que pueda hacer la gente. Luego de esto, bueno, pues tenemos las edificaciones
las edificaciones patrimoniales, como lo pueden ver aquí también. Y aquí me he permitido yo incitar algunas cosas como qué es lo que ha hecho el municipio de Quito en beneficio de el patrimonio. Entonces tenemos campañas que, por ejemplo, aquí se lanzó una campaña en la que decía nuestro centro histórico libre de graffiti. ¿Cómo nosotros intervenimos en esto? Haciendo actividades de recuperación del espacio público. Se le otorga unos espacios exclusivos para la expresión del arte urbano, por ejemplo, y con eso evitamos que se deje grafitis y demás en todo el área del patrimonio, ¿no? Aparte que, claro, el municipio también emprendió con su campaña de recuperación, pintaron nuevamente y demás. Y lo otro, que dentro de las protestas sociales, pues también suelen ir destruyendo el patrimonio. La última protesta que tuvimos nosotros destruyeron el centro histórico porque las mismas piedras pues las sacaban para agredir a la fuerza policial y de esa forma destruyeron el patrimonio. Eso costó algunos miles de dólares. Y bueno, entonces también ahí la idea es que se pueda considerar como medidas de seguridad el control del orden público, la intervención de la Policía Nacional, la intervención de los servicios de inteligencia ya para determinar por dónde va la protesta y cosas así, para evitar, pues bueno, la pérdida, ¿no? Aquí habían inclusive afectaciones a la imagen patrimonial como tal del país, el deterioro de la propiedad y la destrucción como tal. Y como amenazas, ¿qué es lo que hemos podido identificar? Las acciones vandálicas por diversión, ¿sí? Igual como una forma de protesta y las expresiones urbanas, las acciones vandálicas por protestas sociales y ahora acciones terroristas, como medida de protesta anárquica, opositora y extremista, y ahora inclusive ya de orden delincuencial, ¿no? Aquí en cambio tenemos ya un poco el tema de las obras de arte con los cuadros y murales. Sí, aquí también dentro de esta nueva experiencia, este aprendizaje, pues cada vez uno aprende más, como bien lo dijo Cristian, nos ha tocado a nosotros aprender temas de precisamente el entorno, la humedad, la afectación a los cuadros, el tema del contacto con la piel, precisamente a los murales. Entonces, eso, claro, se identificó como amenaza muy aparte, claro, del tema que nos concierne a nosotros como seguridad, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué identificamos también? En todas están las acciones vandálicas. En todas están las acciones vandálicas, sean por diversión o sean como una forma de protesta. Si la gente desconoce o no le importa sencillamente atentar contra los bienes patrimoniales y lo hace. ¿Y qué hemos encontrado como medidas primero las pérdidas, el deterioro acelerado de la pintura, quizás por el contacto con los dedos, en base a la toxina que generan la piel, el sudor y demás, el robo, el hurto, el daño y la destrucción. Y aquí yo acojo muy bien lo que mencionó Galo. Pues sí, se han dado casos en los que han querido robar, muchas veces bajo pedido, ¿no? Cuadros y cosas así por el tema del tráfico ilegal de las obras de arte. Y lo que hemos nosotros contribuido aquí para implementación de seguridad electrónica, videovigilancia con analítica de video para ver cuántas personas ingresaron a los museos, generar cercas virtuales, instalar un sistema de alarmas con detectores de movimiento y demás, los tamper en la parte posterior de los cuadros, señalización preventiva, el prohibir el uso del flash de las cámaras, que claro, más allá de que esa sea una medida en la que te determina el mismo museo, pues ya es un tema de seguridad en la que nosotros lo vamos a implementar en el control de accesos y en las rondas que pueda darse el oficial de seguridad para el control del orden dentro del museo o del centro de exposiciones. Implementación de un sistema de detección, combate de incendios, que como bien lo dijo Cristian, pues es algo súper importante que quizás uno como profesional de la seguridad física no lo ve, pero el momento en que ya estás en una sala de exposición, el momento en que ya estás en un museo, pues tienes un sinnúmero de amenazas en las que también tienes tú que ver y tienes que contribuir dentro de lo que haces, ¿no? La intervención de guías, orientación y explicación, y aquí vamos pues con el tema de capacitación. A estas personas hay que capacitarles para que ellos puedan identificar cuáles son las intenciones de las personas. ¿Sí? Si quieren causar daño, si quieren, por último, poner el dedo dentro del mural,
sacar la cámara y tomar fotos con flash y demás. Pues hay que entender que esto genera daño, ¿no? A las obras de arte. Este es un ejemplo del lugar de mi trabajo. Nosotros tenemos aquí un mural pintado por Guayasamín, un artista muy reconocido, en el que, claro, la gente se acercaba, pasaba los dedos, ponía las manos. Las cámaras de vigilancia no es que te dicen, le dicen o te alertan, sino sencillamente vigilan. Entonces nos tocó poner los cordones de tránsito de la gente con una medida de separación de 2,50 metros. Fue una medida sencilla, pero evitó que la gente se arrime al mural, que la gente ponga sus dedos y con eso evitamos el deterioro de la obra de arte, ¿no? Y bueno, si es que ya es en extremo y la gente no se culturiza con estas cosas, pues ya tendremos que instalar mamparas de vidrio y cosas así, que de plano está considerado. Dentro de esto, también tenemos aquí las esculturas y aquí tenemos algo que es súper patrimonial para nosotros, no es la técnica del famoso pan de oro, que es la construcción en alto relieve con baños de oro. Eso nosotros lo tenemos acá en las iglesias y aquí el principal factor de amenaza es precisamente la acción del flash de las fotos. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho con esto? Pues intensificar control de accesos, inclusive generar anaqueles para que los turistas vayan dejando ahí su cámara de fotos o hacer una advertencia en base a la ley de patrimonio que no se puede tomar fotos, que cualquier cosa que atente en contra del patrimonio pues es penado por la ley y demás. Y en el tema de las exposiciones, pues también nosotros hemos sugerido el tema de la creación de vitrinas de vidrio, que ya lo vamos a ver más adelante con las artesanías, para que esté a la vista de todos, pero que no puedan ni siquiera topar, para evitar precisamente que dentro de la limpieza, que dentro de la limpieza de la pieza o con la curiosidad de la gente, se puedan manipular de mala manera y se pueda romper una obra de arte, sí, una escultura. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Visitantes de centros de museos, de exposición y museos como son los turistas y los estudiantes. Y aquí he citado el Internet y las redes sociales porque sí también hemos identificado conjunto a algunas personas de la Policía Nacional que la gente visita y está haciendo un estudio previo para robarse una escultura que ya son como que se dice, se puede decir bajo pedido, ¿no? El estado de la identificación en los centros de exposiciones y museos, precisamente por el tema de los sismos y terremoto. Y una amenaza aquí principal es la voluntad política. Sí, como un factor externo, pues estamos expuestos a la voluntad política de lo que podamos implementar y de la forma en que podamos cuidar las obras de arte. Sí, y una de las medidas principales que nosotros hemos identificado aquí, más allá de un guardia de seguridad, más allá de una cámara, como bien lo mencionó Cristian, es el inventario cíclico en las bóvedas y en las bodegas, porque efectivamente no todo lo que, no todo lo que tú ves dentro de un museo, lo que se expone es lo que existe, ¿sí? Está mucho de las obras de arte, muchas de las piezas arqueológicas guardadas, porque tienen mucho valor. ¿Sí? Y aparte de eso son ejemplares muy pequeños que son de fácil manipulación y de fácil guardado, ¿no? Entonces aquí sí hemos considerado el inventario cíclico muy importante, que eso claro lo realizan los responsables del museo. La implementación de seguridad privada en el control de accesos también muy importante y las rondas al interior por el mantenimiento del orden y por el uso de cámaras. Como lo dije, quizás en una escultura como la Virgen de Quito no le va a afectar el flash, pero sí en el pan de oro. Sí, que eso es lo que nosotros tenemos bastante en nuestras iglesias. La intervención de guías en el control y el orden igual, implementación de seguridad electrónica, implementación del sistema de detección de incendios y el establecimiento y protección, el establecimiento del distanciamiento con los cordones guías y la protección de las piezas a través de vitrinas, ¿no? De vidrio. Cada una con su tamper y demás que bueno, todos lo deben conocer. Para nosotros, para nuestro patrimonio, esto también es súper importante porque son piezas arqueológicas, son demostraciones de nuestra cultura
El Ecuador es muy rico en esto, pues tenemos la cultura Valdivia, la cultura Machalilla, la cultura Chorrera, cada una con su característica diferenciada, ¿no? Y aquí, dentro de lo que a mí me compete, pues identificamos algo curioso. A la gente le llama la atención mucho las armas precolombinas. Sí, le llama mucho la atención las hachas de piedra que se hicieron a través del golpe de agua, la forma en que se construyeron a través de la fricción y cosas así. Entonces eso llama mucho la atención de la gente y eso es lo que la gente sabe querer tomar del museo. Entonces, como amenazas aquí hemos identificado pues los visitantes como tal, los turistas, los estudiantes y los coleccionistas. Y aquí viene también el tema del robo bajo pedido, ¿no? El estado de la identificación, el desconocimiento en la intervención de construcciones, pues también en áreas no intervenidas. El primer paso para poder hacer una construcción o una facilidad está en el ingreso del personal de arqueólogos para determinar si es que existen rastros o restos también de arqueología, de elementos de arqueología. Y la ubicación la ubicación de piezas y partes por internet. Igual aquí hemos determinado pues medidas de seguridad. El inventario cíclico aquí es súper importante en las piezas porque realmente, como lo dije, mucho está embodegado, y para eso tienen que estar perfectamente identificados cada pieza en su lugar y este tema de los inventarios es súper importante para el tema de la conservación y demás. La implementación de seguridad privada, la intervención de guías y demás, que bueno, siempre lo vamos a encontrar en un museo, pero como lo digo, a veces la voluntad política como una principal amenaza hace que encontremos lugares donde hay piezas arqueológicas y no encontremos ninguna medida de seguridad ni protección. ¿Sí? Eso fue prácticamente lo que nos pasó acá, en el que inclusive tuvimos que reforzar el techo y pudimos hacer una especie de museo. Esto es un lugar específico en la provincia donde yo trabajo, en el que inclusive la construcción del museo data de la época colonial. Es una construcción del tipo adobe, que son paredes casi de 1.5 metros, hechas con lodo, en la que, claro, lo que nosotros ahí dijimos, a ver, para no tener un tema de vitrinas, hagámoslo dentro de la misma pared. Entonces, lo que nosotros pudimos proponer aquí es mostradores, implementamos vidrio templado y aquí pusimos algunas de las piezas. Dentro de esto, pues claro, cada vidrio tiene su tamper, pusimos películas de protección antivandálicas, pusimos un sistema de circuito cerrado de televisión y demás. Aquí tenemos, inclusive aquí está un ejemplo de una caja vitrina de vidrio templado empotrada en la piedra, como lo dice el estándar, empotrado, con un tamper en el caso de ruptura, pues se va a activar una alarma sonora y demás. Y aquí tenemos un ejemplo de una osamenta en donde también le pusimos una vitrina y cosas así. Entonces, claro, ya viene el asunto de cómo tú interactúas con los responsables del museo, con los expertos en estos temas de arqueología, con los expertos en los temas de estos de patrimonio y contribuyes de alguna manera. Entonces, implementamos un sistema de alarma con sensores de movimiento, el reforzamiento del techo que lo hicimos también, lo hicimos en las puertas de ingreso, un sistema de videovigilancia con cámaras en alta definición y analítica de video y un sistema contra incendios. Entonces, de esta forma nosotros de alguna manera también hemos contribuido al orden y al control de la gente que nos visita y a evitar que metan la mano, que se roben las piezas. Aquí tenemos bastante los temas de, como lo decía, las armas y cosas así, ¿no? De la época. Eso básicamente, y aquí yo llego al patrimonio inmaterial o intangible, que claro, son expresiones culturales, inmateriales, la transmisión del conocimiento entre las culturas, ¿Me la escuchas? parte de conservar, que Man, necesariamente Con esto acabo, Herbert, ya. que necesariamente las prácticas inciden en el patrimonio material y crean una atmósfera de valoración, ¿sí? Lo que es nuestro se cuida, bien lo que lo dijo Galo,
y accionamos todos para protegerlo. ¿Sí? Esta ha sido toda mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Germán. Realmente el tiempo nos queda corto. El tema es muy amplio. Yo creo que para hacer una primera actividad ha salido bastante bien. Ha sido bien ambicioso el proyecto que hemos presentado. Les agradezco infinitamente. Y quiero, por favor, que nos digan unas palabras finales para la audiencia. De repente, motivarlos a que nos acompañen, motivarlos a que en las próximas reuniones o pertenezcan a nuestro grupo de seguridad patrimonial, de patrimonio cultural, perdón. Y por favor, alguna palabra. Adelante, Galo. Gracias, gracias. Interesante las ponencias de los compañeros. Y algo, como dije al inicio, hay que crear conciencia del valor cultural y el significado de la importancia de los bienes culturales aquí en América Latina. Y empezar con más capacitaciones, que es la parte fundamental. Gracias, Galo. Cristian, por favor. Claro, claro, Herbert, para finalizar, cuando hablamos de patrimonio cultural, hay una constante. Todos quieren tomarse una foto, todos quieren tocar el patrimonio y todos quieren llevarse un pedazo. No sé por qué, pero esas tres cosas son las cosas que le sucede a todo el mundo. Bueno, a nosotros, que nos toca la parte de la gestión de riesgos, no solamente quédense en el estudio de seguridad, ¿ok? Porque eso es un tema de estudio de seguridad física nada más. Cuando hablamos de gestión de riesgos, estamos hablando de abarcar todo. No solamente lo que es la parte física, de seguridad física, sino agarrar todos los aspectos que entran o sea, gestionar todos los riesgos que entran en este entorno. Yo de verdad sí me gustaría invitar, ¿no? Tomar las palabras de Herbert para que muchas personas se sumen a este ambicioso proyecto, porque hay mucho que comentar, hay mucho que enseñar, hay mucho que compartir para poder hacer un lindo trabajo en este año. Gracias, Herbert, por la invitación y cuenta con todo mi apoyo. Gracias, Cristian. Germán, por favor. Bueno, gracias, Herbert. Yo recomendar a todos nada más que lo nuestro se cuida y se acciona para protegerlo. Es un trabajo de todos. Todos tenemos que involucrarnos en cuidar nuestro patrimonio y cada uno debe aportar con lo que pueda, con generación de expresiones culturales y el cuidado más que todo. Eso, nada más. Muchas gracias, Germán. Gracias nuevamente, Galo, Cristian, Germán, por su tiempo, por sus conocimientos, por su compartir profesional. A todos nuestros colegas que se han conectado. Y como les dije al principio, esta es una primera actividad, vamos a seguir. Muchos de ustedes que tienen experiencia también nos pueden apoyar en compartir sus gestiones, su sistema, sus experiencias, ¿no? Y cada vez estaremos con más integración en Latinoamérica, que es la idea. Muchas gracias a todos, muy buenas noches.